Corresponde ya hablar a un grupo de bacterias de las cuales resultan siendo intracelulares, ¿no? Que le hemos estado mencionando muchas veces en las clases como ejemplos de ello. Bueno, comenzaremos entonces mencionando acerca de las riquecias, de esta familia de las Rickettsiaceae, de la cual son bacterias pues aerobias semejantes a las bacterias gram negativas. Algunas características nos hacen referencia a que el género Rickettsia son de grupo intracelular obligado y que son transmitidas por los artrópodos, ¿no? Vamos a ver que aquí tienen que ver a las garrapatas, las pulgas están ahí involucradas. Las células blanco que se van a ver afectadas, sobre todo, son los endotelios de los capilares. Ehrlichia más bien son bacterias también de vida intracelular obligada, también están transmitidas por artrópodos cuyas células blancos resultan siendo las células mononucleares y los granulocitos. O sea, aquí nos estamos refiriendo a los leucocitos, ¿no? Si mencionamos acerca de las riquecias, estas son conocidas ya desde el siglo XVI, de las cuales las especies patógenas resultan siendo afectando, pues, ¿no? A los animales y también a los mismos artrópodos. Entonces, estas infecciones son transmitidas a través de vectores, ya sea por ácaros, garrapatas, piojos y pulgas, y el hombre, pues, se afecta de manera accidental. Ya hemos estado mencionando que son de vida intracelular obligatoria. En la clasificación nos vamos a dividir en dos grupos, un grupo que se llama de tifus y el grupo de la fiebre exantemática. Dentro del grupo de tifus está la Rickettsia prowazekii, que es el que nos produce el tifus epidémico, cuyo vector resulta siendo el piojo, mientras que en la Rickettsia typhi, que ocasiona lo que se llama el tifus endémico, su vector es la pulga. El grupo de las fiebres exantemáticas Rickettsia rickettsii, que es la que produce la fiebre manchada, ¿no? Y su vector es la garrapata. La Rickettsia cari, que produce la fiebre pustulosa y cuyo vector resulta siendo un ácaro. Aquí podemos ver en esta tabla tomada del libro del Murray acerca de cada una de estas riquecias, de las cuales las enfermedades que ocasionan su vector y el reservorio. ¿Mm? Una de las más conocidas es la fiebre de las montañas rocosas y siempre van a mencionarles por ahí algún caso clínico de alguna persona que viaje a Estados Unidos, porque más se encuentran en esos lugares, ¿no? Y si ustedes buscan en la página web de la CDC, ¿no? El Centro de Control de las Enfermedades Infecciosas de allá, van a ver que muchos lugares pues describen la presencia de esta riqueza, ¿no? Y bueno, y ahí podemos ver la distribución que está sobre todo pues en Canadá, México, Panamá, Costa Rica, Brasil, Colombia y Argentina, ¿no? La Rickettsia rickettsii, ¿no? Si mencionamos a la Rickettsia pustulosa, la Rickettsia cari, de la cual cuyo vector resultan siendo los ácaros, ¿no? Entonces, también está presente en Estados Unidos, en Corea, Ucrania y también en Croacia. El tifus epidémico, el tifus que es ocasionado por el piojo, su vector, y el reservorio resulta siendo hasta los humanos, animales como las ardillas voladoras y las pulgas de las mismas ardillas, y el microorganismo ocasionante es la Rickettsia prowazekii, ¿no? Y el tifus murino endémico, que es por la Rickettsia typhi, en la cual su vector resulta siendo la pulga. Y esta es la que resulta siendo sobre todo de tipo universal. Prowazekii también, porque aquí en nuestro país también se han descrito casos de Rickettsia prowazekii. ¿Mm? Bueno, si mencionamos acerca de la morfología, ya estábamos mencionando que estas son intracelulares y que serían semejantes a los bacilos gram negativos, no toman la coloración gram, ojo con ello, y se puede colorear más bien con Giemsa y Maquiavelo. Si ustedes me preguntan cuál es la coloración más frecuente, la que más utilizamos es Giemsa. Tienen una vida intracelular obligada, se pueden cultivar, dicen, los sacos vitelinos del embrión, de pollos y cultivos celulares, y estas pueden ingresar por fagocitosis. Se van a liberar y se van a multiplicar a nivel del citoplasma, produciendo pues una destrucción de las células.
Si mencionamos acerca de las temperaturas, en el frío van a perder su actividad, pero a 36 y a más de 36 grados. O sea que si yo tengo que esta bacteria se encuentra pues entre 0 hasta 35 grados, sería su medio ideal, ¿no? Los antígenos de su pared le permiten hacer un diagnóstico por inmunofluorescencia. En esta imagen podemos apreciar pues ya sea el vector, que ya sea una garrapata o una pulga que pueden transmitir a los huéspedes, como decíamos, a diferentes animales, y ahí también está involucrado el humano. Este periodo le va a tomar alrededor de 15 días el periodo de incubación, mientras la riqueza está infectando a las células, ¿no? Entonces, luego de este periodo de incubación comienzan ya los síntomas, la riqueza comienza a circular en sangre, y durante los primeros 5 días hacen referencia de que las pruebas de laboratorio que uno podría utilizar muy bien sería el cultivo celular, que estabas mencionando que podría ser por sacovitelino, o también las pruebas moleculares, en este caso las pruebas de PCR, ¿no? Reacción en cadena de la polimerasa. Después del día 6, ya cuando nuestro paciente ya tiene los síntomas, o sea, día 6, el tiempo de enfermedad, ya ahí vamos a tener la presencia de los anticuerpos, ¿no? La aparición de los anticuerpos, que bien se pueden hacer por diferentes metodologías. La metodología que más se utiliza es por la técnica de ELISA. Ahora, los síntomas de estas enfermedades ocasionadas por riquecias resultan siendo variables, de que pueden ser síntomas leves hasta los síntomas mortales, ¿ya? Desde una misma fiebre, náuseas, vómitos, así como también erupciones que se describen en estas infecciones. Tenemos aquí, por ejemplo, el tifus epidémico exantemático, de la cual mencionábamos que en riquecias van a invadir en donde los endotelios de los capilares sanguíneos, lo que van a ocasionar vasculitis, trombosis y necrosis. Entre los síntomas, fiebre, mialgias, máculas y petequias, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Estas lesiones como unas máculas, y las petequias porque pueden ocasionar una pequeña hemorragia sistémica, así como también puede haber afectación del músculo cardíaco y compromiso del sistema nervioso central. Prowazeki, que es la que mencionábamos que puede estar de manera universal, los humanos resultan siendo el principal reservorio y su transmisión a través del piojo, ¿no? Que resulta siendo el vector. Puede tener características de forma multisistémica o también generales, o también ocasionarnos el tifus exantemático. Si hablamos multisistémicas, a nivel del endotelio, ¿no? O a nivel de los capilares, los trombos. De forma general, síntomas generales, la fiebre, los escalofríos, el malestar general, un rash hemorrágico, o que puede llegar también a cuadros de shock. Si mencionamos al tifus exantemático, el rash, estas lesiones eritematosas que se describen, sobre todo van a estar en tronco, que van hacia las extremidades. Puede también darse un compromiso renal, un compromiso cardíaco. Si nosotros comenzamos a sospechar del daño renal, acuérdense, yo les había estado mencionando que serían nuestras pruebas de laboratorio como la urea y la creatinina, que nos darían esa alteración. Bien, aquí tenemos los agentes, pues no vectores para el tifus exantemático, que resultan siendo los piojos, ya sea el piojo de la cabeza o el piojo del cuerpo. A Rickettsia tifus, sobre todo la que ocasiona el tifus endémico murino, pues sus reservorios tienen que ver los roedores y la pulga de la rata. Entonces menciona que también puede darse una transmisión transovárica a nivel de las pulgas. Esta también tiene una presentación de tipo universal, ¿no? Y mencionábamos que se puede encontrar también en cualquier parte del mundo. Ahora, esta tiene, dice, síntomas similares producidos por la tifus epidémica, pero aquí resulta siendo que es atenuado, es más benigno. Les mencionaba también en general, con el caso de las riquecias, después del día 6 del tiempo de enfermedad, ya vamos a tener la aparición de los anticuerpos IgG, IgM, ¿no? Sobre todo lo primero la IgM, que es la que se va a producir, y que muy bien la podemos detectar con técnicas de ELISA o también con las técnicas de inmunofluorescencia. Acuérdense que si estábamos dentro de los primeros 5 días, lo ideal trabajar con las pruebas moleculares como el PCR. El tratamiento están las tetraciclinas y las quinolonas,
que debe recibir el paciente. Ehrlichia, rápidamente también de la misma manera son bacterias de tipo intracelular y mencionábamos que las células que se van a ver más afectadas son la serie de los leucocitos, sobre todo los mononucleares y los granulocitos, ¿no? El reservorio puede ser el ciervo de cola blanca, el perro, el zorro y la cabra, y su vector resulta siendo la garrapata. También producen síntomas generales, como estuvimos mencionando, pero también pueden dar algunos cuadros similares como si fuera la gripe. Nos produce lesiones eritematosas, como se llama un exantema. Al ver un hemograma, yo puedo tener una leucopenia, disminución de plaquetas, y en las pruebas bioquímicas me va a llamar la atención las transaminasas, ¿no? Transaminasas elevadas, tanto la TGO como la TGP. ¿Se acuerdan ustedes cuál de las dos transaminasas resulta siendo la de predominio hepático? Es la TGP o ALT, ¿no? La TGO es una enzima, acuérdense que estas enzimas tienen que ver con destrucción, con daño celular. Y TGO no solamente está en el hígado, TGO puede estar en el cerebro, en el músculo cardíaco, en el músculo esquelético, ¿no? De la misma manera, el diagnóstico sobre todo nos va a ayudar las pruebas moleculares. Entonces aquí podemos tener también un resumen, por lo menos, de las riquezas de las que ocasionan las enfermedades que se ven con mayor frecuencia. Les decía, pues, la fiebre exantemática de las montañas rocosas, ¿no? Que tiene un periodo de incubación promedio alrededor de 7 días. ¿No? La presentación es el inicio brusco, la fiebre, cefalea, las mialgias, el dolor abdominal, y se va a tener un exantema que está en el más del 90% de los casos, que es de tipo macular, o sea que va a aparecer como si fuera una mancha y que va a ser del centro hacia afuera. Por eso decían que afectaba del tronco y de ahí se iban hacia las extremidades. El otro tipo es el tifus epidémico, ¿no? Que también tenía un periodo de incubación alrededor de 8 días y también nos pueden producir exantemas entre el 20 y el 80%, también es una especie de una mancha de la cual también va a ser, aquí sí es centrífuga, ¿no? La mortalidad resulta siendo alrededor del 20%, al igual como la fiebre exantemática de las montañas rocosas, que también decíamos que podría ser variable, que puede ser un leve hasta un cuadro severo, ¿no? Y el tifus endémico, de la cual su periodo de incubación abarca desde 7 hasta 14 días, y más bien aquí el exantema se va a presentar en el 50% de los casos, comenzando con una mancha maculopapular, ¿no? Que después esta se va a elevar, sobre todo a nivel del tronco. Y aquí el tifus endémico, la mortalidad resulta siendo baja. ¿Mm? Si hablamos de micoplasma también son otro grupo de bacterias que tenemos de origen intracelular, ¿no? Estas están distribuidas ya sea en el reino vegetal como en el reino animal. Son bacterias también pequeñas, carecen de pared celular y por lo tanto no lo vamos a tener en la coloración Gram. Su membrana citoplasmática está constituida pues por los esteroles, de las cuales están ausentes en las bacterias y en los virus y se puede cultivar muy bien en medios inertes. Una de las que más nos llama la atención de las micoplasmas es Mycoplasma pneumoniae porque afecta el aparato respiratorio. Y la verdad que el micoplasma se encuentra en la rutina. Nosotros dentro de las bacterias atípicas aislamos con bastante frecuencia micoplasma. Durante la pandemia nosotros en el hospital habíamos reportado casos de pacientes en las cuales se les había detectado micoplasma. Micoplasma muy bien lo podemos detectar ya sea con la presencia de sus anticuerpos, o sea, y esto es generalmente después de los 6 días del tiempo de enfermedad, porque tenemos que darle tiempo a que aparezcan los anticuerpos. Si queremos verlo antes, es con el uso de pruebas moleculares. O sea, los primeros 5 días del tiempo de enfermedad es tomar una muestra de un hisopado faríngeo y por ahí podemos detectar la presencia de Mycoplasma pneumoniae. Es sobre todo estas neumonías atípicas que describimos en la población adulta. Micoplasma o minis, que nos puede también afectar el aparato respiratorio y también tiene afectación a nivel genitourinario. El Mycoplasma genitalium, sobre todo, va a tener afectación a nivel del aparato genitourinario
y el urealyticum, que tiene que ver también con el aparato respiratorio y genitourinario. Al micoplasma, cuando se comenzó a describir el micoplasma pneumoniae, que es la especie más importante en este grupo, también se le conoce con el nombre de agente de Eaton, ¿no? Por el nombre del investigador que fue quien lo aisló por primera vez. Bien, entonces les decía, pues las famosas anemias atípicas se van a fijar, dicen, las células epiteliales respiratorias, produciendo pues un cuadro de destrucción de estas. Ahora, los micoplasmas también tienen una característica de ser crecimiento lento. De por sí, el grupo de los micoplasmas son bacterias anaerobias facultativas, pero la que es aerobia estricta resulta siendo Mycoplasma pneumoniae. Los cultivos, entonces estamos hablando que tienen un crecimiento lento, van a demorar entre 5 a 20 días y estos cultivos tienen que tener ciertas características, alto contenido de lípidos y esto va a generar qué cosa, que nos formen como especie de unas colonias que tienen aspecto de un huevo frito. Otra característica que tiene micoplasma es que pueden fermentar glucosa y que también van a producir los autoanticuerpos. Pero esos autoanticuerpos que se van a producir de tipo IgM son las crioaglutininas. ¿Y qué quiere decir crioaglutininas? Que se van a intensificar más con el frío, ¿no? Cuando nosotros en el laboratorio, por ejemplo, nos pasa esto de las crioaglutininas, también se ven los pacientes que tienen infecciones por hepatitis C. En el tubo del hemograma vamos a ver como especie de unos puntitos que nos llamarían la atención, ¿no? O sea, como unos puntitos en la pared del tubo, y eso lo que tenemos que hacer es calentar la muestra. Tenemos que ponerlo a una temperatura de 37 grados para tratar de inhibir a las crioaglutininas, ¿no? Porque eso también a nosotros nos causa interferencia con las diferentes pruebas de laboratorio, ¿ah? Si mencionamos acerca a micoplasma o minis, o también al ureoplasma urealyticum, ¿no? De las cuales están asociados a cuadros de infecciones a nivel genitourinario, como una uretritis no gonocócica, cuadros de cervicitis, enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? En este caso, también para poder aislarlos en los cultivos, debería añadirles arginina y urea. Pueden también tener como un inhibidor al acetato de talio y las colonias aquí, al verlas en los cultivos, se va a ver ya colonias diminutas también tipo de huevo frito, pero agregando pues estos aditivos para poder evidenciar su crecimiento. Como les decía, las crioaglutininas al inicio de la enfermedad, entonces estas las voy a inhibir con el calor, poniendo temperatura de 37 grados. Anticuerpos fijadores del complemento al final. Los anticuerpos IgM por ELISA para micoplasma pneumoniae, como también les mencionaba, pero acuérdense que estos los voy a tener que solicitar después del día 5 hasta al día 7 aproximadamente. Si ustedes me dicen el momento ideal, pues el ideal sería a partir del día 7 del tiempo de enfermedad comenzar a solicitar los anticuerpos. Y lo ideal antes de ello, si a 7 días antes, sería mejor hacer una prueba molecular, un PCR en tiempo real. Nosotros, como les decía, hemos estado aislando en los pacientes adultos que tienen neumonías atípicas y detectábamos la presencia de estos micoplasmas. El tratamiento está en base a eritromicina y también a tetraciclinas. Finalmente, clamidia. Clamidia sí está más relacionado con enfermedades de transmisión sexual. Yo les decía que en las mujeres, así como el gonococo, no manifiestan algún cuadro clínico, ¿no? Entonces, sobre todo se descartan cuando uno está pensando en situaciones de infertilidad. Entonces, ahí recién uno solicita estudios tanto de clamidia para gonococo. También clamidia son bacterias intracelulares obligadas, no pueden sintetizar el ATP, son de forma esférica. También les encanta ubicarse en aquellas células que son cilíndricas, ¿no? Para las cuales son la parte del epitelio mucoso. Su ciclo celular más bien es muy peculiar, como lo vamos a ver, porque tiene ciertas
ciertas características, ¿no? Tiene un estado infectante y también un estado que ya no es infectante, pero resulta siendo metabólico. ¿M? Y también forman inclusiones intracitoplasmáticas. Entonces, cuando ingresa la partícula infectante a la célula, se le conoce como el nombre de cuerpo elemental. Eso va a ingresar por endocitosis. Esa parte infectante, o sea, esa parte va a contagiar, pero no tiene ninguna actividad metabólica. Hasta ahí. Posteriormente, estos fagosomas, como mencionan aquí, lo vemos aquí en la imagen, se van a tener que unir, se recubren por una membrana y van a formar, dice, la inclusión. Este va a tener un tamaño de 350 nanómetros. Estas se van a reorganizar y van a formar, los cuerpos elementales van a terminar formándose cuerpos reticulares. Estos cuerpos reticulares son no infectantes, pero sí tienen la actividad metabólica. Posteriormente a ello, este cuerpo reticular ya madura, se va a dividir por fisión binaria o división binaria. Se van a tener que reorganizar, ¿no? Y en un lapso de 18 a 24 horas se van a producir nuevamente como en cuerpos elementales que se van a volver más pequeñas. Y se dice que en 48 a 72 horas nuevamente estas células se van a romper, o sea, estamos hablando de las elementales, y van a liberar a las bacterias que resultan siendo pues infecciosas. Entonces, ese es el ciclo que sigue, pues, clamidia, ¿no? Y como ven ustedes en la gráfica, células epiteliales de la mucosa. Entonces, de las más significativas, la que más se describe es clamidia trachomatis, que ya lo estuvimos mencionando también en las clases, ¿no? Que nos pueden ocasionar las enfermedades de transmisión sexual, así como también esta clamidia puede también producir lo que se llama el tracoma, ¿no? Afectación a nivel del ojo en nuestros pacientitos, ¿no? También está relacionado con afectación del tracto respiratorio, la clamidia psittacosis, la clamidia pneumoniae, y aquí tenemos la clamidia trachomatis, ¿no? El 80% de las infecciones, pues como les decía, resultan siendo asintomáticas. Sobre todo, como les mencionaba, también en las mujeres, cuando uno está descartando, les decía, los problemas, sobre todo de infertilidad, es ahí donde nos va a llamar la atención, ¿no? Enfermedades pélvicas inflamatorias, mujer que tiene dolor abdominal ya de buen tiempo, uno hace una ecografía y en ecografía ve un proceso infeccioso, entonces uno podría descartar de que estarías frente a una clamidia trachomatis, ¿no? Pueden producir también uretritis no conocócicas en los varones, epididimitis, por eso que las pruebas moleculares, por ejemplo, buscan a los dos, tanto gonococo como clamidia trachomatis, que bien puede tomarse con una muestra de un hisopado o también se han hecho estudios en muestras de orina. Bueno, la clamidia trachomatis es de distribución mundial, las células con receptores son el epitelio cilíndrico no ciliado, puede afectar también al epitelio cúbico y de transición. ¿Dónde los tenemos? Como podemos ver ya ustedes, como llevaron ya ustedes histología, saben que este tipo de epitelios va a estar a nivel del tracto urinario, a nivel del tracto genital, ¿no? También se describen a nivel del tracto respiratorio, como estábamos también describiendo a la clamidófila pneumoniae, ¿no? Y la citacosis, ¿no? Se describen como 15 serotipos y estas pueden inducir poca inmunidad, o sea que aquella persona que en algún momento tuvo la infección puede volver a tenerlo, por eso que se habla en el riesgo de las reinfecciones. Es cierto que más nosotros lo que hacemos es la búsqueda a través de detecciones de anticuerpos en sangre, ¿no? Pero como les decía, también en las mujeres resulta siendo pues asintomático, entonces por ahí también la ayuda de las pruebas moleculares nos van a describir también la presencia de esta lesión. El linfogranuloma venéreo, de la cual también se describen aquí, que está ocasionando pues fiebres, mialgias, adenopatías inguinales, abscesos, proctitis, estenosis de vagina a nivel de recto. Entonces también ahí
se está describiendo por Clamidia trachomatis. Y esto es lo del tracoma, la afectación también del ojo, ¿no? Que la cual puede producir cuadros de conjuntivitis con una secreción, ¿no? Y eso es lo que se le describe a los serotipos A, B y C, que son los tracomas oculares, que son de tipo endémico, ¿no? Entonces también ahí se describe también la presencia. Otra de las cosas que se ha visto también esto es en recién nacidos, ¿ah? Entonces, nos pueden producir queratoconjuntivitis, también afectación folicular, una hipertrofia crónica, y como se les decía, en los niños por contagio interhumano. Puede ocasionar también ceguera. Es endémico sobre todo en África y en Medio Oriente, en adultos y en recién nacidos. Conjuntivitis de inclusión es lo que nos va a terminar ocasionando. Entonces, las pruebas de laboratorio que más utilizamos para clamidia es sobre todo la detección de anticuerpos en sangre, ¿no? Ya sea por metodologías de ELISA, pruebas moleculares. Si hablamos de serología, nos describen qué títulos de 1,32 en adelante. ¿M? Y pueden persistir positivos por largo tiempo. Los tratamientos que pueden recibir estos pacientes están en base a antibióticos como tetraciclinas y macrólidos. Una de las cosas que también no había mencionado con micoplasma, y es que como micoplasma no tiene pared celular, hace de qué cosa, que antibióticos como penicilinas, vancomicinas, cefalosporinas, no le hagan efecto a estas bacterias, porque acuérdense que estas bacterias, sobre todo, o estos antibióticos, iban hacia dónde, hacia la pared celular. Entonces, el hecho de que estas bacterias no lo tengan, esos antibióticos no les va a hacer nada. ¿M? Por eso que aquí vamos a tener que utilizar estos otros antibióticos que tienen pues un mecanismo de acción diferente, o sea, su afectación no va a tener que ver con pared celular, porque estas bacterias no lo tienen. Bien. Bueno, entonces ahora pasaremos a hablar de los virus como una introducción. Yo les decía que la próxima semana la clase de virus iba a ser una clase bien larga porque nos va a tocar hablar ya de las diferentes familias de virus, desde la hepatitis, polios, virus que nos causan cuadros respiratorios como influenza, virus sincitial respiratorio, y luego también vamos a hablar un grupo de los virus, de los flavivirus, que tienen que ver con las infecciones como dengue, zika, chikungunya, etcétera. Y también están, ¿cuál más me falta? Bueno, hay otro de los grupos, rabia también ahí lo vamos a mencionar, aparte los virus que tienen que ver con la infección de la polio, y el grupo de los herpes, ¿no? Que es un gran grupo de herpes, así que donde está herpes simple, tipo 1, tipo 2, varicela zoster, etcétera, ¿no? Entonces ahí nos va a tocar hablar, es una clase bien cargadita, diría yo. Bueno, si mencionamos acerca de los virus, Ivanovsky en 1892 los describe como un agente infeccioso del mosaico del tabaco, ¿no? Que era una partícula que podía pasar por los filtros. Se describió también en la fiebre aftosa y en la poliomielitis. Ward y Herel en 1915 y en 1917 describen a los bacteriófagos. ¿Y qué cosa es un bacteriófago? Son los virus que atacan a las bacterias. En los últimos años, más bien, los bacteriófagos están dando que hablar, ¿no? Porque están mencionando que pueden formar parte ya del tratamiento, por ejemplo, de las resistencias bacterianas, ¿no? Entonces, se viene estudiando bastante esto de los bacteriófagos. Lowe, en 1953, describe a los virus como moléculas de ácidos nucleicos. Acuérdense que los virus no son seres vivos. Para que puedan sobrevivir necesitan de una célula, por eso dice acá, tienen que invadir sí o sí una célula para que se pueda replicar en ella y de esa manera pueda codificar las proteínas de cubierta. Entonces vamos a depender de las enzimas de la célula huésped para su multiplicación. Entonces, muchas de las formas que nosotros podemos diferenciar a los virus va a ser a través de sus ácidos nucleicos, que bien pueden ser ADN o ARN.
Tienen un tamaño de 20 hasta 300 nanómetros, son intracelulares obligados, por lo que les decía que van a depender de la célula huésped para poder sobrevivir, tener la presencia, ¿no?, de las proteínas y también generar sus procesos de replicación. Pueden tener una estructura definida, ya sea cúbica o helicoidal, y también van a producir anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos que son contra el antígeno de la envoltura, por ejemplo, como se ve en el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis B, nosotros tenemos su famoso antígeno de superficie. Entonces, y es uno de los primeros marcadores que nosotros lo vamos a utilizar para medir el diagnóstico o ver si mi paciente tiene infección de hepatitis B. Pero cuando va pasando el tiempo, este antígeno va a producir, si es que mi paciente no tiene alguna inmunosupresión o es que si no se va a convertir a un cuadro crónico, entonces va a llegar a producir sus anticuerpos, que son los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Esos anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B nos va a servir ¿para qué? Para ver que mi paciente se haya recuperado de la infección. También se va a evaluar, por ejemplo, con las vacunas, mencionando también el ejemplo de la hepatitis B, de la misma manera el famoso anti-HBs, que es el que nosotros vamos a medir en una persona que está vacunado. Acuérdense que nosotros, personal de salud, tenemos que colocarnos nuestras 3 dosis de vacuna de la hepatitis B para prevenir los riesgos de infecciones que nos pueden pasar sobre todo en el entorno laboral. Muchas veces nosotros más nos asustamos del pinchazo por el VIH, pero el VIH, en verdad, el riesgo porque yo contraiga la infección por un pinchazo es menor al 0,03%, pero en cambio por hepatitis B mis probabilidades son más altas, es alrededor del 25%, y siempre y cuando es más si es que yo no estoy vacunada. Entonces, mi probabilidad resulta siendo alta para el riesgo de una hepatitis B, pero con la vacuna nos protege de ello. Tienen especificidad de especie, ¿no? Ya sean vertebrados, bacterias, plantas o artrópodos, y no tienen capacidad para producir la energía. Otra de las características que nos mencionan de los virus es que pueden ser mono o bicatenario, de forma lineal o circular, continuo o segmentado. Eso del monocatenario o del bicatenario también resulta siendo interesante, ¿no? Porque también sus procesos de replicación muy bien pueden ser rápidos o pueden ser más lentos, con información también para la replicación viral y que pueden tener, dice, 200 genes que nos van a permitir hacer la codificación de las proteínas que están a nivel de la cápside, ¿no? Además de ello, también tienen receptores y su polimerasa, ¿no? La enzima de la polimerasa, que es la que va a favorecer los procesos de la replicación. Como ven, también los tamaños de los virus resultan siendo variables, ¿no? De 5,2 hasta 375 kilopares de bases, en cuanto a sus genes. Bueno, aquí podemos ver algunas características en cuanto a la forma y la envoltura que tienen los virus, ¿no? Si estamos mencionando que tienen una simetría cúbica, icosaédrica, como es el virus de la polio, los adenovirus, rotavirus, el virus de la hepatitis A, los mismos virus de herpes, así como también rubiola o encefalitis. Si tienen una simetría helicoidal, están los mixovirus, el virus de la rabia, los arbovirus, el virus de Hanta, que acá en nuestro país no se describe Hanta, más bien Hanta se habla más en Chile, por ejemplo, porque son virus que están presentes en los roedores, ¿no? Los virus que tienen alguna estructura compleja, ¿no? Los poxvirus, el virus de la viruela que nos ocasionó el virus de la variola y que ahora está de moda, pues el famoso virus de la viruela del mono, ¿no? Monkeypox, ¿no? En inglés, de la cual todavía seguimos, ¿ah? Tenemos todavía nuestros casitos del monkeypox, se describen, ¿no? Ya se ha encontrado también en población pediátrica, también ya se tienen los casos, ¿no? Y ya ustedes habrán visto por imágenes cómo son las lesiones características, ¿no? Que es de ahí donde uno toma la muestra para hacer el diagnóstico.
o si tienen una simetría binaria, como podemos ver la imagen aquí de los bacteriófagos, ¿no? Que son los virus que atacan a las bacterias. Ahora, en cuanto a las envolturas que tengan los virus, pues pueden tener alguna membrana lipídica que va a rodear algunos virus. Estos van a permitir el ingreso del virus a la célula. Los virus resultan siendo también sensibles a detergentes y solventes orgánicos. Hay componentes antigénicos como las glucoproteínas, las hemaglutininas, la ARN polimerasa, la neuraminidasa, el ADN polimerasa, ¿no? Todos estos resultan siendo antigénicos y de los cuales también van a poder ser detectados a través de las diferentes pruebas con las que se utilizan en el laboratorio. Si mencionamos algunas características separándolos por los ácidos nucleicos, acuérdense que podemos tener virus ADN y virus ARN. Ahora ustedes me dirán, doctora, pero las pruebas moleculares, como la prueba del PCR en tiempo real, te detecta lo que es ADN, es correcto. ¿Y qué pasa con los virus? Más bien con los virus nosotros tenemos una enzima que es la transcriptasa reversa que la convertirá en un ADN complementario. Entonces, a partir de ese ADN complementario se hacen los estudios. Tal es el caso, por ejemplo, del coronavirus, porque el coronavirus SARS-CoV-2 es un virus ARN. Y los virus ARN también tienen la particularidad de ser más sensibles. Por eso que yo también tengo que tener bastante cuidado con lo que es mi manipulación de muestra, mi toma de muestra, y por eso que al inicio ustedes recordarán que también tuvimos algunas limitaciones, en las cuales uno decía, pero si tiene la clínica del SARS-CoV-2, ¿por qué la prueba molecular le salió negativa? ¿No? Entonces, por ahí también uno podría estar relacionando lo que puede ser por el no transporte adecuado de la muestra, porque se debe de mantener en refrigeración, o que no haya tomado muy bien mi muestra, ¿no? Desgraciadamente, en el SARS-CoV-2, ¿no? El que menos si se ha tomado un hisopado sabe lo doloroso que es tomarse con el hisopo, que te lo introduzcan hasta adentro y que todavía tengas que girar, o sea, todavía tiene que estar dentro unos segundos y de ahí recién lo liberan. Entonces, con todas esas condiciones, pues uno aumentaba pues la posibilidad de que esa prueba resultara siendo positiva, ¿no? Entonces tenemos aquí un buen grupo de virus ARN. Aquí también están los retrovirus, que son los VIH, el virus de VIH que también se trabaja, ¿no? Y de la misma manera, pues lo vamos a trabajar con transcriptasa reversa y lo convertimos a un ADN complementario. Y de esa manera se trabajan las pruebas moleculares. Un virus ADN conocido, el virus de la hepatitis B, ¿no? Entonces, esos son virus de tipo ADN. Otro tipo de virus, los papoviridae, que son los papilomas. Papilomas son unos virus que también dan mucho que hablar, ¿no? Ahora en los últimos años, ahora que hemos estado haciendo nuestro seminario de vacunas y que estuvimos comentando del virus papiloma humano, porque este es el causante del cáncer de cuello uterino en las mujeres. ¿M? Entonces, la importancia de las pruebas de tamizaje con respecto a virus papiloma humano. ¿M? Y es tomar una muestra de como si fuera un Papa Nicolau, de la misma manera, eso se toman las pruebas y se lleva a analizar, porque la idea es buscar aquellas mujeres que tienen presente al virus. Ahora, normalmente este tipo de pruebas, por ejemplo, las pruebas moleculares se realizan en mujeres a partir de los 30 años aquí en nuestro país. En otros países, Estados Unidos lo ha normado a partir de los 25 años. ¿Y por qué ¿Y por qué ustedes creerán pues que no se les pide a mujeres menores de 25 años? ¿Por qué? Porque la tasa de frecuencia es muy alta en mujeres jóvenes, porque las mujeres ya en esas edades pues inician relaciones sexuales, entonces es con bastante frecuencia que uno puede encontrar presencia de virus papiloma humano. Entonces no se sugiere pedirlo en mujeres más jóvenes a no ser que yo ya evidencie alguna lesión, porque también se ha visto que mujeres jóvenes, 30, 35 años,
que pueden tener ya lesiones sugerentes de cáncer, ¿no? Y este cáncer ocasionado por el virus papiloma humano. Pero en general lo que se hace es eso, pues, ¿no? Es hacer el uso de las pruebas moleculares a partir de los 25 o 30 años en adelante. Bueno, esto también se va a ver la mejora con el uso también de la vacuna, ¿no? Que se viene aplicando a las niñas a los 9 años en nuestro país. Solamente se ha reglamentado a las niñas, los varones no. Así que los varones, si desean vacunarse contra el papiloma, tendrían que hacerlo en la parte privada. Bueno, otro de los grupos que tenemos aquí, los herpes virus, que se ven con bastante frecuencia como enfermedades de transmisión sexual, y desgraciadamente, como vamos a ver la otra semana, los virus del herpes son virus recurrentes que pueden aparecer, o sea, el virus se va a quedar ahí, el virus no va a desaparecer. Tú te podrás recuperar, pero después cada cierto tiempo van a seguir apareciendo las lesiones, ya sea las aftas, estamos hablando de un herpes tipo 1, o si es un herpes tipo 2 de estas lesiones tipo ampollas o vesículas que son dolorosas, que luego se van a romper y se van a cicatrizar, ¿no? Y que aparecen en los genitales, ¿no? Tanto en el hombre como en la mujer. En fin, ya hemos estado hablando de algunos de los virus que, por ejemplo, se describen con relativa frecuencia. Ahora, luego viene la otra parte del proceso del virus, ¿no? Desde el momento que el virus infecta e ingresa hacia la célula. Para que pueda ingresar hacia la célula, el virus tiene que tener ciertos lugares que serían los receptores de membrana, que es por ahí donde mi virus va a ingresar. Y estos van a anclarse a través de proteínas que van a estar presentes en su superficie. Por ejemplo, recordando el virus del SARS-CoV-2, que eso también nos va a tocar de aquí en 2 sesiones, nuevamente hablar del virus del SARS-CoV-2, el causante de la enfermedad de COVID-19. Se ha estudiado bastante, ¿no?, a este virus y mencionarlo, por ejemplo, que ellos también tienen ahí como especie, es una corona, una proteína S, que es la proteína Spike. Y esta proteína Spike hace que se una donde hacia los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Uy, hola, hola. ¿Alguien activó su micrófono? ¿Ya? ¿Se lo apagó? ¿Está? Ya están. Están emocionados, creo. Están festejando, creo, por ahí. Bueno, ya. Entonces estábamos mencionando que esta proteína S se va a unir hacia los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina. Y esos receptores de la enzima convertidora de la angiotensina está presente en dónde? En aquellas, en las células, por ejemplo, del tracto respiratorio bajo, ¿no? Estaban presentes en los neumocitos tipo 2. Entonces favorecía que el virus llegara a replicarse en estas células. Entonces, eso es lo que favorece el virus, ¿no? De que el virus tenga una puerta de entrada y que sean a través de estos receptores donde puedan ingresar. La penetración del virus, dice, puede ser de forma directa en el caso de virus que sean desnudos, que no tienen alguna cubierta, o que pueda darse por fusión de la envoltura con la membrana citoplasmática o por endocitosis en virus con envoltura, ¿no? Que eso también puede ocurrir, ¿no? Por ejemplo, regresando al virus del SARS-CoV-2, cuando apareció la variante Omicron, Omicron ya no necesitaba ingresar con la proteína Spike y unirse a los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, ya no. Simplemente el virus llegaba hacia la zona de la membrana citoplasmática y automáticamente ingresaba y podía ingresar el virus. Y por eso que se describía en la literatura los cuadros de los síntomas respiratorios altos con mayor frecuencia, ¿no? Que nos decían sobre todo la rinorrea, el malestar general, pero era sobre todo afectación, pues, de cuadro alto, ¿no? O sea, sobre todo lo que era la rinorrea, como un cuadro de una sinusitis, cefalea, etcétera, que se parecía mucho a los síntomas de una gripe. O la gripe, entre comillas, decimos gripe, que es la ocasionada por los virus de la influenza. Y la influenza tiene ese tipo de cuadro, ¿ah?
y también con los cuadros de los rinovirus, ¿no? ¿Quién no ha tenido una infección por rinovirus? ¿No? O sea, el rinovirus es simplemente el cuadro de la rinorrea y algo de malestar, el estornudo, un poquito de tos. Eso es un cuadro de rinovirus, lo que le decimos el resfrío común. ¿No? Antes que aparezca SARS-CoV-2, los virus que más bien nos invadían era influenza A. Eso era lo que más nosotros detectábamos en la rutina, en el laboratorio, ¿no? Cuando hablaban de infecciones virales. Y en los niños, en los bebés, lo que más se encuentra es virus sincitial respiratorio. Bueno, entonces, de esa manera, pues fácilmente el virus pues ingresa hacia el interior de la célula. Ya cuando ingresa a la célula, por ejemplo, va a perder su cobertura. Si son virus ADN en el núcleo, excepto los virus de los poxvirus, ¿no? Los grupos de los poxvirus donde está el virus de la variola, que era de la viruela, y el virus del monkeypox, ¿no? Por mencionar la viruela del mono, ¿no? Y si es un virus ARN en el citoplasma, pero no se va a ver con quién, con la influenza y el retrovirus, ¿no? Los retrovirus, ¿quiénes serán? VIH, influenza, virus de la influenza A, B, que tienen que ver con los cuadros, lo que nosotros decimos la gripe, ¿no? La influenza, además de producirme cefalea, rinorrea, estornudos, también está acompañado de malestar general en el paciente. Ahora, una vez que ya tenemos al virus que está en el interior de la célula, ya va a comenzar su proceso de síntesis. Entonces ya vamos a tener qué cosa, que aquí van a actuar algunas macromoléculas como las polimerasas y el ARN mensajero. Esto que va a generar que ya comiencen los procesos de replicación, ¿no? La replicación del ácido nucleico, lo que nosotros, por ejemplo, diríamos las copias, ¿no? O los viriones que se van a ir formando. Y a partir de ello, pues vamos a tener una síntesis de proteínas virales finalmente. ¿M? Entonces, otra de las etapas que se ven también cuando ya el virus ya comienza su proceso de replicación es la etapa del ensamblaje, ¿no? Los diferentes componentes de los nuevos viriones se van rellenando del genoma, ya sea en el citoplasma o a nivel del núcleo. Finalmente, ya cuando se está produciendo una gran cantidad de copias, se va a producir la liberación del virus, ya sea bajo la forma de la destrucción de la célula. Si se va a producir una destrucción de la célula como ocurre en el virus de la polio. Y eso lo vamos a ver ahora cuando veamos la próxima semana en nuestras prácticas. Vamos a ver algunas láminas de cómo era en los cultivos celulares que se veía el virus de la polio en la cual se describía su presencia a través de la destrucción de las células. ¿Ya? Y o pueden ser procesos de exocitosis, o sea, la salida del virus, pero esto es, por ejemplo, con la influenza, ¿no? Entonces, son formas que van a tener de liberación los virus. Entonces, una de las cosas que me van a permitir saber la presencia del virus, ¿no? Porque yo para poder visualizarlo necesitaría microscopía electrónica. Entonces, una de las cosas es que yo pueda ver destrucción celular. Entonces, como describen aquí, a través de la acumulación de las cápsides o por una interrupción de la síntesis proteica, tal cual como lo vamos a ver en la infección por polio, ¿no? Una infección de polio que también ya prácticamente casi se ha erradicado en nuestro país, porque ya no tenemos niños paralizados, no tenemos niños que ya anden en muletas, ¿no? Antes se veía más de ello, ¿no? Porque ahora pues tenemos la vacuna, ¿no? El otro proceso que se puede dar de la interacción virus-célula es la fusión celular. Por ejemplo, esto lo podemos ver en las infecciones por herpes, se le conoce con el nombre del test de Sang. Entonces, la búsqueda es que yo vea las vesículas, esas vesículas dolorosas, y de eso haga como especie de un hisopado. Entonces, cuando yo hago el hisopado, una extensión de lámina y se hace la coloración, y voy a evidenciar estas células gigantes multinucleadas que se pueden ver acá, ¿no? Entonces, y esto me estaría indicando qué cosa, que estos cambios de las células estarían relacionados más con herpes.
Pero el herpes, sobre todo el diagnóstico, es más netamente clínico, ¿ah? Lesión ahí, que me salga una vesícula, una ampolla, de la cual resulte siendo dolorosa y a nivel de genital, pensar en primer lugar que eso es herpes. ¿Y qué tipo de herpes? Tipo 2. En el 80% de los casos, más bien es un herpes tipo 2. El herpes tipo 1 tiene que ver con afectación más de cavidad oral, las famosas, diríamos, aftas, ¿no? Las aftas, esas lesiones vesiculares que son dolorosas también y que también pueden aparecer en la comisura labial, que se ve con relativa frecuencia, ¿ah? Bueno, formación de antígenos, como les decía, también en la superficie celular, dando un aspecto de brillo esmerilado. Por ejemplo, los expone los linfocitos T citotóxicos, como es en el caso del virus de la hepatitis B. ¿M? Los cuerpos de inclusión, que es acumulación de viriones que pueden producirse producto del proceso de la replicación viral. Esos cuerpos de inclusión muy bien pueden estar ubicados a nivel del citoplasma o a nivel del núcleo. Por ejemplo, vamos a ver cuerpos de inclusión en el virus de la rabia, que se le conoce los cuerpos de Dengue, a nivel del citoplasma. Por una infección persistente, ¿no? La célula infectada no va a morir, pero va a liberar partículas virales como mononucleosis Epstein-Barr, la enfermedad del beso, el papiloma humano. Por ejemplo, aquí en esta imagen podemos ver que ya hace un momento estaba mencionando acerca del virus papiloma humano, nos hacen referencia de que una mujer para que haga un cáncer de cervix es porque la infección ya la ha tenido alrededor de 10 años, 10 a 15 años que han pasado y que la mujer nunca se ha hecho algún chequeo de detección o con una prueba molecular que me permita saber si esta paciente tiene la infección por virus papiloma humano. Y es que el virus papiloma humano, y ya solamente por lógica, nada más, entonces, doctora, y el Papa Nicolau sobre todo ya. Acuérdense, Papá Nicolau es solamente un raspado. Entonces, en el raspado yo solamente cojo las células superficiales, las células que están en la parte por encima. Pero el virus papiloma no afecta a las células superficiales, comienza dando la parte más profunda, la capa basal. Ya ustedes ya llevaron histología, así que ustedes sí me van a entender. Entonces, afecta primero la capa basal y de la base hacia arriba es donde vamos a tener la afectación del virus. Entonces, si tú tomas un Papa Nicolau, tú no estás cogiendo células basales. Ahora, ¿cómo voy a coger yo células basales? Eso es con biopsia, o sea, no me queda de otra. Pero la biopsia muchas veces yo no la voy a hacer en estas primeras etapas, ¿no? Generalmente ya cuando ve algún estadio tipo 2, tipo 3, es ahí donde ya uno recurre pues a los estudios, ¿no? Y el Papa Nicolau, por ejemplo, ya en estos casos ya te va a detectar, pues, ¿no? Porque ya tienes ahí la lesión. Entonces, lo que se describe es que también estos virus tranquilamente, y eso va a depender ya de mi propio sistema inmune, el sistema inmune lo va a poder eliminar, va a poder eliminar a este virus. Y se describe que hasta en estadio 1, ¿no? En esto que se le llama las neoplasias intracervicales de grado 1, en la cual solamente se voy a tener afectado un tercio de mi epitelio, todavía podría regresionar. Por eso que es importante detectar a aquellas mujeres que me resulten dando positiva la prueba molecular para el virus papiloma humano, y a esas mujeres hay que hacerles seguimiento, se les tiene que hacer seguimiento para ver en qué momento se dan los cambios. Una mujer que adquiere el virus papiloma humano, acuérdense que el 70% de las mujeres en algún momento de su vida han tenido infección por papiloma, pero no todas van a terminar haciendo cáncer porque el gran parte de las pacientes van a producir van a tratar de eliminar al virus en un periodo de un año o año y medio. Por eso que al año nuevamente a esa paciente se le tiene que hacer un nuevo control con el uso de pruebas moleculares, ¿no? Eso es lo que se hace. Ahora, las infecciones latentes, por ejemplo, como les decía, el virus del herpes, ¿no? Que se van a ubicar en las células neuronales, en reposos, varicela zoster, ¿no? O sea, es clásico la varicela zoster,
Ahora que hemos estado en las épocas de frío, en épocas de estrés, por ejemplo, ¿no? Cuando han estado más tiempo encerrados, el que menos habrá tenido por ahí algún tipo de parálisis facial o nuestros abuelitos, por ejemplo, que también van a tener los famosos dermatomas, que se va a afectar todo diría yo, un caminito del nervio, eso es el dermatoma, y ahí vamos a ver claramente que eso es herpes zóster, ¿no? Que al cual también resulta siendo muy doloroso, ¿no? Y cuando pasa el cuadro no significa que el paciente ya se curó, en cualquier otro momento puede volver a aparecer, porque desgraciadamente al herpes le gusta meterse en los ganglios raquídeos, o sea, del sistema nervioso. Ahí va a estar ahí latente. Entonces yo, en algún momento que tenga alguna inmunosupresión, situación de estrés, situación de frío, nuevamente se va a liberar, ¿no? Nuevamente van a producir los síntomas. Esto es lo que se produce con la infección del herpes. Y la parte de la oncogénesis, muchos virus, ustedes van a responder también como parte del cuestionario y una de estas preguntas que se habla de los virus que están relacionados con neoplasias, ¿no? Entonces, los virus también en el transcurso del tiempo van a ocasionarnos muchas veces neoplasias, tal es el caso del virus de la hepatitis B, ¿no? Los que llegan a cronicidad pueden terminar haciendo también una neoplasia, hepatitis C, o también los virus del Epstein-Barr, que también se han descrito como los linfomas, ¿no? Sobre todo con linfomas por este virus. Y el virus del papiloma humano, que también les estaba mencionando hace un momento, que si uno no previene, o sea, no se hace una vigilancia, pues uno podría terminar teniendo el cáncer del cuello uterino en el caso de las mujeres. Ahora, para los virus, las pruebas de laboratorio que se utilizan, sobre todo, están más enfocadas con las pruebas moleculares. Los cultivos celulares también se hacen, pero estos cultivos celulares es más para la parte de la investigación. Por ejemplo, el cultivo celular cuando se hizo con SARS-CoV-2 fue sobre todo para ver el periodo de contagio, ¿no? ¿Cuántos días yo teniendo el virus podría seguir contagiando? Y gracias a esos estudios al inicio se determinó pues que eran entre 10 a 14 días y con Omicron estos días bajaron hasta 5 días, porque ahora es lo que más se tiene, pues, ¿no? Entonces aquí podemos ver en los diferentes tipos de virus las muestras que se utilizan para su detección, ¿no? Si mencionamos a los rotavirus, adenovirus, norovirus, estos son los tipos de muestras que yo voy a utilizar, tienen que ser pues muestras de heces. Y muy bien se pueden realizar por pruebas moleculares, PCR en tiempo real o pruebas también inmunocromatográficas, ¿no? Las famosas pruebas rápidas. Otros virus también se pueden detectar a través de la sangre, a través de la detección de sus anticuerpos, pero recordar que si yo voy a hacer por detección de anticuerpos, el periodo pues no es rápido, ¿no? Por lo menos se van a tener que tomar alrededor de 7 días para que a partir de ese momento yo le haga las pruebas de serología, ¿ah? Lo mismo nos va a pasar con las pruebas, por ejemplo, VIH, ¿no? El VIH también tiene un periodo ventana. Ese periodo ventana, desde el momento que se produce la infección hasta que se producen los anticuerpos, es lo que llamamos periodo ventana. Y eso toma alrededor de 14 días en promedio, aproximadamente. Y hay pruebas de laboratorio en las cuales me van a permitir detectar, por ejemplo, en VIH, que es uno de los seminarios que también vamos a tener. em, lo que se hace es la detección de anticuerpos por ensayos de cuarta generación. ¿Qué significa esto? Que te detecta anticuerpos contra VIH tipo IgM, IgG y también el antígeno P24. Ese antígeno P24 es el que nos va a indicar sobre todo infección aguda, porque va a aparecer en las primeras etapas hasta más o menos los primeros 40 días. Después de ahí este desaparece y ya solamente me quedaré con los anticuerpos. Por eso que su presencia del antígeno P24 te está indicando qué cosa, infección reciente. Bueno, y así tenemos, por ejemplo, un sinfín de diferentes pruebas de laboratorio, y como ustedes pueden ver, gran parte de ellas, ¿qué les piden más? Pruebas moleculares. Por eso que la tendencia también es trabajar
con pruebas de PCR múltiples que nos permitan hacer la identificación de diferentes patógenos a la vez. Por ejemplo, las pruebas del PCR de un panel respiratorio, ¿no? Que te permiten detectar diferentes patógenos que son los virus, desde un virus, de un coronavirus, virus influenza A, B, virus sincitial respiratorio, etcétera. Y todo en un solo panel. ¿No? La verdad que para nosotros ha sido muy importante trabajar con ese tipo de paneles. Y les comento, ¿no? A mí también por experiencia personal, ¿no? A veces, ya después de que yo ya me he colocado mis cuatro dosis de la vacuna, yo regreso de viaje y cuando regreso de viaje a los 5 o 6 días, y en Europa ya la gente andaba sin mascarilla, yo hice como un cuadro respiratorio, de la cual estaba con comencé con algo de dolor de garganta y algo de un dolor de garganta, pero como que te picaba, ¿ya? Así como que te picaba, algo así que ardía, sentía eso, y también tenía harta rinorrea. Entonces lo primero que yo dije, no vaya a ser COVID, ¿no? Entonces de inmediato me hice una prueba molecular, pero me hice de estos paneles múltiplex, porque quería descartar qué tipo de virus sea, ¿no? Yo tenía todavía la duda y yo dije, no, para mí eso no es COVID, ¿no? O sea, por los síntomas que yo estaba viendo y mi cuadro, y también dije, pero vengo de viaje al extranjero, lo dudo, o a no ser que haya adquirido algún otro virus, otra cosa, ¿no? Entonces me hice las pruebas y al final lo que salió fue un bendito rinovirus, o sea, un rinovirus que me causó una rinorrea, pero qué bárbara de rinorrea, y con un dolor de garganta que, como les digo, como que te picaba, ¿no? Como cierto ardor o algo así, lo había sentido. Y solamente duró pues 2 días y después ya en el tercer día era como si no tenía nada, ¿no? Pero bueno, pues ante la duda o sospecha de que si también uno por el trabajo, como yo les decía, no personal de salud, siempre tenemos que hacernos pruebas para poder hacer la identificación del germen, porque también vemos pacientes, estamos en contacto pues en un ambiente de riesgo, entonces necesitamos hacer la búsqueda de nuestros agentes etiológicos, ¿no? Y bueno, pues al ver que era un rinovirus, pues igual yo seguía con la mascarilla, ¿no? Pero cuidándome también, pues, ¿no? De que parece que el rinovirus también se puede fácilmente contagiar. Y bueno, pues, y tenía que seguir trabajando, ¿no? Porque antes con un resfrío, ¿que acaso te daban descanso médico? No daban descanso médico, a no ser que esté ya grave, mal, que estés con fiebre, malestar, que ya no puedas, pues, ¿no? Pero en este caso, en mi caso no fue así. Simplemente andaba con la mascarilla y cuidaba, pues, de que mejor mantengamos la distancia. Pero, como les digo, pues solamente fueron 2 días, ¿no? Y ya en el tercer día pasó, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que pude detectar mi agente causal, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que nos permite, pues, trabajar con estas pruebas moleculares y sobre todo que sean múltiples, porque te permite detectar hasta 15, 20 patógenos a la vez, ¿ah? Bueno, eso era lo que quería comentarles, chicos. Entonces ya luego ya estaremos dejando la grabación, así como también la clase, ¿de acuerdo? Creo que ya deben de estar cansados. Y si es que por ahí no hay alguna pregunta, ¿ninguna? Sí, doctora, con respecto a la hepatitis B, Sí, eh, yo leí que había tres proteínas, la proteína S, la proteína C y la proteína E. Pero, doctora, ¿qué nos indica la proteína E? la E es replicación. La proteína E tiene que ver con procesos de replicación, el famoso antígeno E. Y en verdad se produce casi a la par. Cuando sale el antígeno de superficie, al poco tiempo sale el antígeno E. Entonces, eso también nos estaría describiendo qué cosa, paciente que está en periodo de contagio. Entonces, es el periodo en el cual nos puede contagiar más con la presencia del virus. Y el antígeno core más bien está presente en el hepatocito y el antígeno core nosotros no lo detectamos. La única manera de hacerlo es ya cuando se detecta su anticuerpo y el anticuerpo del core de la hepatitis B aparece al mes de haber aparecido el antígeno de superficie. Y ya sea el antígeno de superficie acompañado del anticuerpo core, ya te está indicando qué cosa paciente tiene infección.
o que ha tenido contacto con el virus. El anticuerpo core es contacto con virus. ¿Ya? El anticuerpo core, por ejemplo, no lo va a tener aquella persona que ha tenido la vacuna, ni tampoco el antígeno E, claro está. Está bien, doctora, muchas gracias. Muy bien, Luis. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bien, bien, chicos, qué bueno. Ok, por si acaso les avisan al grupo de mañana de martes que sí vamos a hacer la clase mañana, ¿ya? A pesar de que sea feriado y todo, porque después de ahí es bien difícil volver a recuperar las clases. Yo recién ahora nos hemos puesto al día después de lo de la semana de la medicina, actividades que han tenido, entonces con suspensiones, de verdad que es bien complicado, ¿ah? Y bueno, pues entonces mañana les avisan por favor que la clase normal a las 9:30 de la noche, ¿correcto? Listo.